Las arpías habían amenazado a los troyanos con graves sufrimientos. Había predicho, en particular, que antes de que cesaran sus peregrinaciones, se verían impulsados, por el hambre, a devorar sus propias mesas. Este presagio se hizo entonces realidad. Después de comer su frugal comida sentados en la hierba, los hombres colocaron sobre sus rodillas las galletas duras y sobre ellas todo lo que habían conseguido reunir en el bosque. Habiendo devorado esta última comida, intentaron comer las galletas y, al ver esto, Iulo observó jovialmente: «He aquí, estamos comiendo nuestras mesas». Eneas estuvo de acuerdo con el augurio. «Salve tierra prometida», exclamó. «Este es nuestro hogar, nuestra patria». Entonces se dedicó a averiguar quiénes eran los habitantes del país y quiénes los gobernaban. Un centenar de hombres elegidos fueron enviados al pueblo de Latín, llevando regalos y solicitando amistad y alianza. Fueron muy bien recibidos. El Latín concluyó inmediatamente que el héroe troyano no era otro que el yerno prometido, anunciado por el oráculo. Aceptó de buen grado la alianza y envió a los mensajeros de vuelta montados en corceles desde sus establos y portando regalos y mensajes amistosos. Hera, al ver las cosas tan favorables a los troyanos, sintió revivir su antigua animosidad. Convocó a Alecto, de Erebo, y la envió a sembrar la discordia. Primero, la furia se apoderó de la reina, Amata, y la llevó a oponerse, por todos los medios, a la nueva alianza. Alecto se dirigió a la ciudad de Turno y, tomando la forma de una vieja sacerdotisa, le anunció la llegada de los extranjeros y los intentos de su príncipe de robarle la novia. Finalmente, dirigió su atención al campamento de los troyanos. Allí vio al joven Iulo y a sus compañeros divirtiéndose mientras cazaban. Entonces afiló el olfato de los perros y los llevó a descubrir en el bosque un ciervo manso, muy querido por Silvia, hija de Tirreo, el pastor del rey. Un dardo lanzado por Iulo hirió al animal, que solo tuvo fuerzas para correr hacia la casa y morir a los pies de su dueña. Sus gritos y lágrimas conmovieron a sus hermanos y a los pastores, y estos, tomando todas las armas a su alcance, atacaron furiosamente al grupo de cazadores. Estos últimos fueron protegidos por sus amigos, y los pastores fueron rechazados al final, habiendo perdido a 2 de los suyos. Estos hechos fueron suficientes para provocar la guerra, y la reina, Turno y los campesinos instaron al rey a expulsar a los extranjeros del país. Resistió todo lo que pudo, pero al ver que su oposición era inútil, se rindió finalmente y se retiró. Era costumbre en el país, cuando se avecinaba la guerra, que el primer magistrado, vistiendo ropas adecuadas, abriera solemnemente las puertas del templo de Hera, que se mantenían cerradas mientras duraba la paz. El pueblo exigió que el viejo rey realizara esta solemnidad, pero él se negó a hacerlo. Mientras discutían, la propia Hera, descendiendo del cielo, golpeó las puertas con fuerza irresistible y las abrió. Inmediatamente, las llamas de la guerra cubrieron el país. La gente acudió de todas partes, sin pensar en otra cosa que en la lucha. Turno fue reconocido por todos como jefe, otros se unieron a las fuerzas como aliados, el principal de los cuales era Mesentius, un soldado valiente y capaz, pero de una crueldad execrable. Había sido jefe de uno de los pueblos vecinos, pero su gente lo había expulsado. Con él estaba su hijo Lauso, un joven generoso, merecedor de un jefe mejor. Camila, la favorita de Artemisa, cazadora y guerrera, a semejanza de las amazonas, llegó con su banda de jinetes y algunos soldados de su propio sexo para situarse junto a Turno. Esta doncella no había acostumbrado sus manos al manejo del cascabel, pero había aprendido a enfrentarse a los trabajos de la guerra y en velocidad superaba al viento. Parecía pasar sobre los campos de trigo sin aplastarlos o sobre la superficie del agua sin hundirse. La historia de Camila fue única desde el principio. Su padre, Metabus, expulsado de su ciudad por la guerra civil, se llevó a su hija, aún niña, en su huida. Huyendo por los bosques, perseguido de cerca por sus enemigos, llegó a las orillas del río Amazonas, que, muy crecido por las lluvias, le impidió el paso. Metabus se detuvo un momento y decidió qué hacer. Ató a la niña a su lanza, con tiras de corteza, y, levantando el arma en su brazo extendido, se dirigió hacia Artemisa. «Diosa de los bosques, consagro esta doncella a ti». Luego arrojó el arma con su carga a la otra orilla del río.
La lanza voló sobre las aguas rugientes. Los perseguidores de Metabus ya lo habían alcanzado, pero él se zambulló en el río y cruzó a nado, encontrando la lanza con la niña sano y salvo en la otra orilla. Desde entonces, vivió entre los pastores y enseñó a su hija las artes rurales. Desde niña, aprendió a manejar el arco y a lanzar la jabalina. Con su honda, era capaz de derribar a la grulla o al cisne salvaje. Su vestido era una piel de tigre. Muchas madres la deseaban como nuera, pero ella se mantuvo fiel a Artemisa y rechazó la idea del matrimonio. Tales fueron los formidables aliados que se reunieron contra Eneas. Era de noche y dormía al aire libre en la orilla del río. Entonces le pareció que el dios de aquellas aguas, el padre Tíber, levantaba la cabeza por encima de las olas y exclamaba: «Oh hijo de una diosa, destinado a poseer los reinos latinos, esta es la tierra prometida, aquí estará tu patria, aquí terminará la hostilidad de las divinidades celestiales, terminará aquí, si perseveras fielmente. Hay amigos no muy lejos. Prepara tus armas y asciende a mi curso, te llevaré a Evandro, el jefe de Arcadia. Lleva mucho tiempo luchando contra Turnus y los ruidosos, y está dispuesto a convertirse en tu aliado. Levántate. Haz tus votos a Hera y aplaca su ira. Cuando hayas logrado tu victoria, entonces piensa en mí». Eneas se despertó y obedeció inmediatamente a la visión amistosa. Sacrificó a Hera e invocó la ayuda del dios del río. Entonces, por primera vez, una embarcación que conducía guerreros armados flotó por la corriente del Tíber. El río aplacó sus olas e hizo que sus aguas se deslizaran con ligereza, mientras que, impulsada por los rigurosos movimientos de los remeros, la barca ascendía rápidamente su curso. Hacia el mediodía los troyanos divisaron las casas dispersas de la ciudad naciente, donde en tiempos posteriores surgió la orgullosa ciudad de Roma, cuya gloria llegaba hasta el cielo. Por casualidad, el viejo rey Evandro estaba ese día celebrando las solemnidades anuales en honor de Heracles y de todos los dioses. Con él estaban su hijo Palas y todos los jefes de la pequeña comunidad. Al ver el alto barco que se deslizaba cerca del bosque, se asustaron y se levantaron de sus mesas. Palas, sin embargo, impidió que se interrumpiera la solemnidad y, tomando una urna, se dirigió a la orilla del río, donde gritó preguntando a los recién llegados quiénes eran y cuál era su propósito. Sosteniendo una rama de olivo, Eneas replicó: «Somos troyanos, amigos tuyos y enemigos de los gobernantes. Buscamos a Ivander y le ofrecemos unir nuestras armas a las suyas». Palas, asombrado al oír un nombre tan grande, les invitó a desembarcar y cuando Eneas llegó a la orilla, le estrechó la mano calurosamente durante un largo tiempo. Cruzando el bosque, los troyanos se dirigieron a donde estaban el rey y su gente y fueron recibidos de la manera más amistosa. Se sentaron alrededor de la mesa y el banquete continuó. Cuando terminaron las solemnidades, todos entraron en la ciudad. El rey, ya encorvado por la vejez, caminaba entre su hijo y Eneas, apoyándose en el brazo de uno u otro y hablando de diversos temas, lo que parecía hacer más corto el paseo. Eneas miraba y escuchaba con deleite, observando todas las bellezas del paisaje y aprendiendo mucho sobre los renombrados héroes de la antigüedad. Estos extensos bosques estuvieron antaño habitados por sátiros y ninfas y por una ruda raza de hombres que nacían de los propios árboles y no tenían leyes ni cultura social. No sabían arar la tierra con la ayuda de una yunta de bueyes, ni recoger las cosechas, ni aprovechar la abundancia presente para hacer frente a la escasez futura. Vivían como animales bajo los árboles y se alimentaban vorazmente de las presas que cazaban. Así estaban cuando Cronos, expulsado del Olimpo por sus hijos, apareció entre ellos y, agrupando a aquellos salvajes, formó una sociedad y les dio leyes. Siguió una época de tanta paz y abundancia que los hombres han llamado desde entonces al reinado de Cronos la Edad de Oro. Poco a poco las cosas cambiaron, y la sed de oro y la sed de sangre se impusieron. La tierra fue presa de sucesivos tiranos, hasta que la fortuna y el destino irresistible me trajeron aquí, exiliado de mi patria, Arcadia. Después de hablar así, le mostró a Eneas la roca Tarpeya y el lugar agreste cubierto entonces de matorrales donde, más tarde, se levantaría el Capitolio con toda su magnificencia. A continuación, señaló algunos muros desmantelados, explicando: allí estaba el Janículo, construido por Jano, y allí Saturnia, la ciudad de Cronos.
Así llegaron a la cabaña del pobre Evandro y desde allí vieron rebaños pastando en la llanura donde hoy se levanta el orgulloso e imponente foro. Entraron y en el interior había una cama hecha para Eneas, bien rellena de hojas y cubierta con la piel de un oso libio. A la mañana siguiente, despertado por el amanecer y el canto de los pájaros bajo el techo de la casa, el viejo Ivander se levantó. Vestido con una túnica, con una piel de pantera sobre los hombros, sandalias en los pies y su espada colgada al costado, fue a buscar a su invitado. Tras él iban 2 mastines, su único séquito y guardaespaldas. Encontró al héroe en compañía de su fiel Acates, y como Palas no tardó en unirse a ellos, el viejo rey habló así: «Ilustre troyano, poco podemos hacer por una causa tan grande. Nuestro estado es débil, apretado por un lado por el río y por el otro por los gobernantes. Me propongo aliarme con vosotros a un pueblo numeroso y rico, al que el destino os ha traído en un momento propicio. Los etruscos ocupan la región que se encuentra más allá del río. Su rey era Mesentius, un monstruo de la crueldad, que inventó tormentos indecibles para satisfacer su venganza. Ataba a los muertos con los vivos, manos con manos y caras con caras, y dejaba que sus desafortunadas víctimas murieran en ese horrible amplexo. Al final, el pueblo lo expulsó de su casa, quemó su palacio y mató a sus amigos. Escapó y se refugió con Turno, que lo protegió con sus armas. Los etruscos exigen que reciba su merecido castigo y están dispuestos a sostener por la fuerza su demanda. Los sacerdotes los retienen, diciéndoles que es la voluntad del cielo que ningún nativo de esta tierra los conduzca a la victoria, y que el jefe que les está destinado debe venir por mar. Me han ofrecido la corona, pero soy demasiado viejo para asumir compromisos tan serios, y mi hijo ha nacido aquí, lo que impide que sea elegido. Tú, tanto por nacimiento como por edad y fama de guerrero, designado por los dioses, solo tendrás que aparecer para ser aclamado como su jefe. Contigo me uniré a Palas, mi hijo, mi única esperanza y consuelo. Bajo tu dirección, aprenderá el arte de la guerra y se esforzará por imitar tus grandes hazañas». El rey ordenó entonces que se proporcionaran caballos a los troyanos, y Eneas, con un grupo escogido de seguidores y acompañado por Palas, montó a caballo y se dirigió a la ciudad etrusca, habiendo dejado al resto de sus hombres en las naves. Llegó con su grupo sano y salvo al campamento etrusco y fueron recibidos con los brazos abiertos por Tarchón y sus conciudadanos. Mientras tanto, Turno había reunido a sus bandas y hecho todos los preparativos necesarios para la guerra. Hera le envió, a través de Iris, un mensaje en el que le instaba a aprovechar la ausencia de Eneas y sorprender al campamento troyano. Así se hizo, pero los troyanos eran cautelosos y habían recibido órdenes severas de Eneas de no luchar en su ausencia, por lo tanto, se mantuvieron en sus trincheras y resistieron todos los esfuerzos de los rutenos por lanzarlos del campo. Cuando llegó la noche, el ejército de Turno, con la moral muy reforzada por la supuesta superioridad, celebró y se divirtió, y por fin los soldados durmieron tranquilos. En el campo de los troyanos, la situación era muy diferente. Todos estaban atentos, ansiosos e impacientes por el regreso de Eneas. Niso montó guardia a la entrada del campamento y en su compañía estaba Euríalo, un joven que había destacado por encima de todos en el ejército por su amabilidad personal y sus altas cualidades. Los dos eran amigos y hermanos de armas. ¿Te has dado cuenta de la confianza y la despreocupación que revela el enemigo?, preguntó Niso a su amigo. Sus hombres son pocos y débiles, y los soldados parecen todos vencidos por el vino o el sueño. ¿Sabes con qué ansiedad nuestros jefes desean comunicarse con Eneas para recibir sus órdenes? Me siento muy inclinado a cruzar el campo del enemigo para ir en busca de nuestro jefe. Si tengo éxito, la gloria de la hazaña será suficiente recompensa para mí, y si juzgan que el servicio prestado merece algo más, que te paguen. Eurilus, inflamado por el amor a la aventura, respondió: ¿Quieres, Niso, negarte a que comparta contigo tu hazaña? Y puedo dejar que te enfrentes a ese peligro solo. No fue para esto para lo que me educó mi valiente padre, ni pretendí tal cosa para mí, cuando me uní al estandarte de Eneas, dispuesto a hacer poco de la vida, si se compara con el honor. No lo dudo, amigo mío, respondió Niso. Sin embargo, usted sabe lo dudoso que es el éxito de tal hazaña, y pase lo que pase conmigo, deseo que se quede y que no le pase nada.
Eres más joven que yo y tienes más cosas que esperar en la vida. No puedo ser la causa de tanto dolor para tu madre, que prefirió quedarse contigo aquí en el campamento antes que vivir en paz con las demás mujeres de la ciudad de Acesta. No digas más, respondió Eurilus. En vano buscarás argumentos para disuadirme. Ya he decidido ir contigo. No perdamos el tiempo. Llamaron al guardia y, entregándole el puesto de centinela, se dirigieron a la tienda del general. Encontraron a los principales jefes en conferencia, que deliberaban sobre cómo comunicar la situación a Eneas. El ofrecimiento de los dos amigos fue recibido de buen grado, y ambos se cubrieron de elogios y prometieron las más generosas recompensas en caso de éxito. Iulo, en privado, se dirigió a Euríalo afirmando ante él su inquebrantable amistad. «Solo tengo una cosa que pedir», respondió Eurilus. «Mi vieja madre está conmigo en el campamento. Por mí dejó la tierra de Troya y no se quedó con las otras matronas de la ciudad de Acesta. Me voy sin despedirme de ella. No pude soportar sus lágrimas ni rechazar sus peticiones. Te ruego que la consueles en su sufrimiento. Prométeme eso y me enfrentaré con valentía a cualquier peligro que pueda encontrar». Iulo y los demás jefes se emocionaron hasta las lágrimas y prometieron hacer todo lo que él les había pedido. «Cuidaré de tu madre como si fuera mía», dijo Iulo, «y todo lo que te he prometido se lo daré a ella si no vuelves a recibirlo». Los dos amigos salieron del campamento y se dirigieron directamente al medio de los enemigos. No encontraron vigilantes ni centinelas, pero por todas partes había soldados durmiendo tendidos en la hierba y entre los carros. Las leyes de la guerra en aquellos días no prohibían a un valiente matar al enemigo dormido, y los dos troyanos mataron, al pasar, a todos los enemigos que pudieron sin causar alarma. Eurilus sacó de una tienda un brillante casco de oro y plumas. Los dos habían atravesado las líneas enemigas sin ser detectados, cuando de repente apareció ante ellos una tropa que, al mando de Bolseno, se acercaba al campamento. El brillante casco de Eurilus llamó la atención de Bolseno, que saludó a los dos jóvenes y les preguntó quiénes eran y de dónde venían. En lugar de responder, los dos corrieron hacia el bosque. Los jinetes se dispersaron en todas las direcciones para interceptar su huida. Niso eludió a sus perseguidores y se libró del peligro, pero como Euríalo se había extraviado, volvió a buscarlo. Se adentró de nuevo en el bosque y pronto escuchó algunas voces. Mirando a través de los árboles, vio a toda la banda rodeando a Eurilus, interrogándolo ruidosamente. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo liberar al joven, o sería mejor morir con él? Levantando los ojos hacia la luna, que brillaba mucho, exclamó: «Favoréceme, diosa». Dicho esto, lanzó el dardo a uno de los líderes del grupo, golpeándolo en la espalda y haciéndolo caer al suelo herido de muerte. En medio del asombro consiguiente, otra arma se rompió y otro guerrero cayó muerto. El jefe, Bolseno, sin saber de dónde habían partido los dardos, avanzó contra Euríalo, con la espada desenvainada. «Pagarás por ambas cosas», exclamó, y estaba a punto de clavarle la espada en el pecho cuando Niso, percibiendo desde su escondite el peligro que corría su amigo, avanzó gritando: «Fui yo, fui yo. Volved vuestras espadas contra mí, gobernantes. Fui yo quien lo hizo. Él solo me acompañó como amigo». Mientras hablaba, la espada se adelantó y atravesó el pecho de Euríalo. Su cabeza cayó sobre su hombro, como una flor cortada por un arado. Niso se lanzó contra Bolseno, clavando la espada en su cuerpo, y fue él mismo muerto, en el mismo instante, recibiendo innumerables heridas. Eneas llegó al lugar de la acción con sus aliados etruscos a tiempo para rescatar el campamento asediado. Ahora, al ser los dos ejércitos aproximadamente equivalentes en poder, la guerra se libró con mayor furia. Al verse envuelto en un combate contra sus súbditos rebeldes, el tirano Mesentius luchó como una bestia feroz. Mataba a todos los que se atrevían a enfrentarse a él y ponía en fuga a la multitud cada vez que aparecía. Por fin se encontró con Eneas, y los ejércitos dejaron de luchar para ver el encuentro de ambos. Mesentius lanzó su lanza, que al golpear el escudo de Eneas, se desvió e hirió a Antores, un griego que había dejado su ciudad natal de Argos para acompañar a Evandro a Italia. Miró al cielo y murió recordando a su amada Argos.
Su hijo Layo, incapaz de contemplar la escena, se precipitó hacia adelante, colocándose frente a su padre, mientras sus partidarios rodeaban a Mezentius y lo expulsaban. Eneas mantuvo su espada suspendida sobre Lausus, retrasando el golpe, pero el joven furioso cargó, y se vio obligado a asestar el golpe fatal. Lausus cayó, y Eneas se inclinó sobre él compadeciéndose. «Desafortunado joven, ¿qué puedo hacer por ti, digno de tu valor?», dijo. «Conserva estas armas que supiste utilizar y no temas que tu cuerpo será entregado a tus amigos y reciba las debidas honras fúnebres». Dicho esto, llamó a los tímidos compañeros del joven y les entregó el cuerpo. Mientras tanto, Mezentius fue llevado a la orilla del río y su herida fue lavada allí. En poco tiempo, la muerte de Lauso llegó a su conocimiento y el odio y la desesperación ocuparon el lugar del vigor. Montando su corcel, avanzó en medio de la batalla, buscando a Eneas. Tras encontrarlo, se puso a correr alrededor de él en círculo, lanzando un dardo tras otro, mientras Eneas se defendía con su escudo, girando para no recibir los dardos por la espalda. Por fin, después de que Mezentius diera 3 vueltas, Eneas lanzó su lanza directamente a la cabeza del caballo, golpeándolo en la frente y tirando al jinete al suelo, mientras un grito se elevaba desde ambos ejércitos hacia el cielo. Mezentius no pidió clemencia, sino solo que su cuerpo se librara de los insultos de los súbditos rebeldes y fuera enterrado en la misma tumba que su hijo. Recibió valientemente el golpe fatal, y su vida y su sangre abandonaron el cuerpo al mismo tiempo. Mientras tales hechos se producían en una parte del campo de batalla, en otra vuelta se enfrentaban los jóvenes Palas. La lucha entre 2 campeones tan desproporcionadamente dotados no podía ser dudosa. Palas luchó valientemente, pero cayó atravesado por la lanza de Turno. El vencedor casi se aplacó al ver al valiente joven muerto a sus pies, y renunció al uso de su privilegio de vencedor, despojándolo de sus armas. Se limitó a retirar y colocar alrededor de su propio cuerpo el boldrio, adornado con remaches y tallas de oro, dejando el resto a los amigos del muerto. Después de la batalla, hubo un cese de las hostilidades durante algunos días, para que los ejércitos pudieran enterrar a los muertos. En el ínterin, Eneas desafió a Turno a decidir la lucha en un combate singular, pero Turno evadió el desafío. Siguió otra batalla, en la que se distinguió especialmente la guerrera virgen Camila. Sus hazañas de valor superaban las de los más valientes guerreros, y muchos troyanos y etruscos cayeron atravesados por sus dardos o golpeados por su hacha. Al fin y al cabo, un etrusco llamado Aruño, que la había observado durante mucho tiempo en busca de una ocasión propicia, la vio perseguir a un enemigo que huía, cuya espléndida armadura ofrecía una presa tentadora. Atenta solo a la persecución, la Virgen no percibió el peligro que corría, y el dardo de Aruño la alcanzó y la hirió mortalmente. Cayó y expiró en los brazos de las doncellas que la acompañaban. Artemisa, que fue testigo de su destino, no toleró que su muerte quedara impune. Aruño, mientras huía, feliz pero asustado, fue alcanzado por una flecha oculta, disparada por una de las ninfas del séquito de Artemisa, y murió innoble y anónimamente. Después de todo, la lucha entre Eneas y Turno tuvo lugar. Turno había evitado el encuentro todo lo que pudo, pero finalmente, impulsado por el fracaso de sus armas y el murmullo de sus partidarios, se lanzó al combate. No se puede dudar de ello. Eneas tenía a su favor el decreto expreso del destino, la ayuda de la diosa Afrodita, su madre en cualquier emergencia, y la armadura impenetrable que Hefesto, a petición suya, había hecho para su hijo. Turno, por su parte, había sido abandonado por sus aliados celestiales, ya que Zeus le había prohibido expresamente que siguiera ayudándole. Turno lanzó su lanza, pero cayó inofensivamente tras chocar con el escudo de Eneas. El héroe troyano lanzó entonces su lanza, que atravesó el escudo de Turno y lo hirió en el muslo. El valor de Turnus lo abandonó y pidió clemencia. Eneas estaba a punto de concederle la vida, pero en ese instante sus ojos se posaron en el boldrio de Palas que Turno había tomado del joven muerto. Entonces renació su cólera y lo atravesó con su espada, exclamando: «Es Palas quien te inmola». En este punto termina la Eneida, y se deduce que Eneas, habiendo triunfado sobre sus enemigos, obtuvo la mano de Lavinia. La tradición añade que fundó una ciudad a la que llamó Lavinio, en honor a su esposa. Su hijo Iulo fundó Alba Longa, cuna de Rómulo y Remo y de la propia Roma.